Piénselo de esta forma. Cuando usted está pasando por la calle y los ángeles lo ven, dicen: cuidado, el que viene ahí no es cualquiera, no es hijo del diablo, no es hijo de las circunstancias, no es hijo de Adán. Este que viene caminando es hijo de Dios. Ábranle paso al hijo de Dios. Cuán grande es tu amor, Señor. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Y ya que el Señor nos ama tanto, porque Él nos ama, como hemos cantado, ¿por qué no expresamos de ese amor a las naciones? Estaba viendo el mapa mentalmente, así veía Argentina, Chile, estaba viendo a Paraguay, Uruguay, Brasil, pensando en Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia. Y seguía viendo así Panamá, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba. Pero estaba viendo así en Centroamérica también Nicaragua, México, Estados Unidos, Canadá. Y todos los países, todos los que no mencioné también. Y pensaba que hay un ataque diabólico sobre América Latina. Hay cosas que estoy seguro que Dios no quiere que estemos viviendo. Dios no quiere que nuestros países estén encendidos en las llamas de la violencia. Dios quiere que nuestros países estén encendidos, pero por el Espíritu Santo. ¿Por qué no oramos por nuestra América Latina? Vamos a levantar nuestras voces y en especial oremos por Ecuador. Esta semana las noticias que nos llegaron de Ecuador son muy fuertes. Oremos por Perú, oremos por Venezuela, pero oremos por Colombia. Colombia está encendida en el odio. En Colombia la gente se odia a tal nivel que por el odio podemos agarrar a las personas y tratarlos en forma racista en nuestro tiempo. Por el odio estamos en extremos. En la extrema derecha, los que odian y fluyen desde el odio se unen con los movimientos insurgentes de derecha y ya no importa si tienen armas o no, nos unimos con tal de expresar nuestro odio. Y los de extrema izquierda también se unen con los que llegan a ese momento radical de tomar las armas. Y entonces estamos en un momento de odio en Colombia que nos va a destruir. Nosotros tenemos que volver a ser gente llena de amor. Y los cristianos tenemos esa labor tan importante: llevar el amor de Dios a los colombianos. No podemos ser parte de la polarización, no podemos ser parte de los extremistas. Nuestro extremo se llama Jesucristo. Nuestro extremo es el amor. Tenemos que llevar el amor. Oremos por eso. Señor, levanta gente sabia en Ecuador. Levanta gente sabia en Perú, Señor. Levanta de tus sabios en Argentina, Señor, en Chile. Levanta, Señor, familias, personas en las diferentes roles sociales, políticos, economistas, profesores, en todas las áreas. Sabios que se levanten a traer paz, a traer el reino de Dios. Tú no quieres que nuestros países estén envueltos por la violencia. Señor, vamos en contra de todo espíritu violento. Raíces que no se han sanado, aún desde la conquista, desde las gestas libertadoras, desde las primeras instancias de las repúblicas, Señor, en donde federalistas y centralistas se odiaron. En Colombia, Señor, donde los liberales y conservadores se odiaron. Señor, ahora izquierda y derecha se odian. Señor, levanta en Colombia movimientos de amor, movimientos de paz, movimientos basados en tu palabra. Señor, permítenos ver a Colombia y a nuestras naciones, a Venezuela, a Ecuador, a Perú, incendiadas no por la violencia, incendiadas por tu Espíritu Santo, por tu palabra, por tu poder, por tu gloria. Señor, llévanos a ver nuestras naciones gobernadas por Jesucristo. Jesucristo es Rey de Perú, Jesucristo es Rey de Ecuador,
Jesucristo es Rey de Venezuela. Jesucristo es Rey de Nicaragua. Jesucristo es Rey de El Salvador. Jesucristo es Rey de México. Jesucristo es el Rey de Estados Unidos, de Canadá. Jesucristo es el Rey de Cuba. Jesucristo es el Rey de Colombia. Lo declaramos ahora y lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Levántanos como iglesia, Señor. Vamos, levanta ese aplauso y alaba al Señor. Aclámalo con todo tu corazón. Él es el Rey de las naciones. Aleluya. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Muchas gracias. Gracias por acompañarme en esta oración. Yo sé que el Señor nos responde. El Señor es el Señor. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 8 de Romanos, que estamos aquí incendiados con Romanos, encontramos algunos problemas que nos trae los escritos de Pablo. Nos dejan en cierta forma claros y en cierta forma confusos. Y la confusión creo que es uno de los métodos de Dios para llevarnos a entender mejor cosas, ¿no? Como que primero entramos en confusión, luego Él nos lleva a claridad. Y en esa claridad casi siempre viene mucha revelación. ¿Cuántos están hoy sedientos de revelación? Como que por este lado no hay mucha gente. ¿Cuántos están sedientos de revelación? Eso. Los de este lado están como más sedientos, ¿vieron? ¿Cuántos están sedientos de revelación? ¿Cuántos están sedientos de revelación? Puente Largo, ¿está sediento de revelación? Vamos a verlo. Romanos capítulo 8. Voy a resumir rápidamente lo que vengo diciendo, lo que venimos hablando en Romanos, y es esto. En Romanos tenemos una lucha en contra de un enemigo que se llama la carne. Porque Pablo viene planteando poco a poco que la ley del pecado es una ley que tenemos aquí adentro, que no nos permite, no nos deja volar, por decirlo, nos tiene amarrados, nos tiene agarrados. Tanto es así que Pablo dice, por allá en Romanos 7:21 dice: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es: yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que es bueno, pero termino haciendo todo lo contrario. Y esa es la lucha del religioso. La persona religiosa vive así. La persona religiosa vive en esta derrota, por decirlo de esta forma, en esta frustración. Llega el momento en donde dice: ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, pero como no puedo, entonces voy a hacer una de dos. Me voy a poner una máscara y voy a aparentar que sí puedo. O la otra es: digo, ¿sabes qué? Esto no funciona y mejor me voy. Hay que cuidar a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes no pueden estar viviendo este tipo de cristianismo, porque si no van a quedar vacunados. ¿Se acuerdan lo que les definí como una vacuna hace un tiempo? Dije que una vacuna es un poquito del virus que no alcanza a enfermar a la persona del virus, pero sí hace que su cuerpo genere defensas contra ese virus. Y así pasa con el cristianismo. Un poquito de cristianismo inoculado es suficiente para que la persona no se enferme de cristiano, no se vuelva cristiano, no nazca de nuevo, pero sí es suficiente para que genere defensas contra el cristianismo. Y por eso muchos de nuestros jóvenes abandonan las toldas y se van al campo enemigo, porque no experimentaron el poder de Dios, experimentaron esta frustración. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sé lo que tengo que hacer, pero no lo logro. Pero ¿sabes una cosa? El capítulo 8 es una respuesta a esta inquietud. Todo el capítulo 8 nos está dando las formas en que Dios nos da la victoria. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es poder de Dios en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder para vencer la carne y para derrotarla totalmente. ¿Cuántos de los que están aquí en este lugar han experimentado un rompimiento con adicciones? Quiero saberlo. Cualquier tipo de adicción. Adicción, por ejemplo, a la pornografía, a la droga, al sexo en desorden,
No sé por qué van bajando la mano a la medida que digo cosas. Todas las adicciones, adicción al alcohol, no sé, a todo. ¿Cuántos han sido libres de alguna adicción? Del celular, de algo, adicción a algo. ¿Cuántos han sido libres? Entonces sí se puede, dale un fuerte aplauso. Mira que sí, sí se puede, sí funciona, sí hay poder de Dios. ¿Cuál es ese poder? Es el poder de la vida de Cristo en mí. Cristo viviendo a través de mí es el que vence las adicciones, fortalecido con el poder del Espíritu Santo. La semana pasada, por ejemplo, en el capítulo 8, versículos 12, 13, 14, hacíamos 3 declaraciones importantes. Primera declaración, versículo 12, nos declaramos en rebeldía. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Rebeldía. En contra del sistema opresor que nos quiere llevar a endeudamiento, nos declaramos en rebeldía contra la carne. ¿Dónde están los rebeldes de esta iglesia? ¿Dónde están? Todos los millennials que se quieren rebelar. Vamos, este es el momento de rebelarse contra la carne. Que nos trata como deudores y quiere enseñorearse de nosotros. Versículo 12 dice: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13, el apóstol Pablo dice: no te quedes solo como rebelde, tienes que tomar las armas y tienes que llegar hasta la muerte. Tienes que volver esto una lucha mucho mayor. Versículo 13 dice: porque si vives conforme a la carne, terminarás muerto. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces vivirás. Noten esto: o mueren ellos o morimos nosotros. ¿Y quiénes son ellos? La carne. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada quién es la carne? Adulterio, fornicación, hechicería, celos, contienda. ¿Se acuerdan que lo vimos? Bueno, si alguien quiere ampliar esto, miren la prédica de hace 8 días que ahí está ampliado. Entonces nos declaramos no solamente en rebeldía, sino enemigos de la carne. ¿La hacemos morir o nos mata? ¿Cuántos esta semana pudieron hacer morir las obras de la carne por el Espíritu? ¿Nadie? ¿Se acuerdan que enseñábamos hace 8 días cómo se hacen morir las obras de la carne? Si quieres saberlo, vea la prédica por favor en YouTube. Ok. Y la tercera declaración que hacíamos la semana pasada es la que quiero ampliar hoy porque el pasaje da mucho más. Decíamos el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces nos declaramos no dirigidos por nuestra propia voluntad, sino dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos se declaran así? Yo me declaro hoy, no me dirijo más por mi propia voluntad, sino dirigidos por el Espíritu de Dios. Ojo con esto: cuando una persona se declara en enemistad contra la carne y se declara y empieza a caminar dirigido por el Espíritu Santo, va a tener victoria. La victoria es por el Espíritu. Lo que pasa es que tenemos un problemita aquí. Y el problemita que tenemos es que el versículo 14 hace una declaración muy tajante. ¿Lo pueden ver? Míralo conmigo. Versículo 14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Viste la declaración? ¿Es tajante o no tajante? O sea, si nosotros lo interpretamos así, en forma, digamos así, literal como está aparentemente escrito, quiere decir que una persona que no se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces no es hijo de Dios. Y entonces tendríamos un gran problema. ¿Cuál es ese problema? Que cuando uno habla con la mayoría de los cristianos, la mayoría ni siquiera conocen al Espíritu de Dios. No saben cómo poder tener comunión con el Espíritu de Dios. La semana pasada estudiamos como 7 formas en que el Espíritu de Dios nos guía. ¿Las escucharon? ¿Se acuerdan? Nos guía a través de la conciencia, a través de los pensamientos, a través de... ¿Se acuerdan o no? Bueno, y si no, por favor vean la prédica en YouTube, por favor. Por favor, gracias. ¿Pero no les parece que está tajante? A mí me causa mucha inquietud. Entonces, cuando un versículo me causa tanta inquietud, yo empiezo a pensar, ¿qué quiere decir el autor con esto de hijos de Dios? Y resulta que me puse a investigar en el griego, porque la Biblia fue escrita en griego, ¿sabían? Entonces, en el griego
hay 5 palabras que significan hijo. Todas son diferentes y en español se traducen todas hijo. Entonces, quiero explorar un poquitico eso, sobre todo para que podamos entender el versículo 14 y el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Bien, entonces vamos a tratar de encontrar de qué tipo de hijos se refiere Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A qué se refiere? ¿A qué tipo de hijos? Bueno, voy a mostrarles varios tipos de hijos. Por favor, ayúdenme pues con mucha atención, porque voy a tener que hablar algo que a mí no me gusta. No me gusta decir términos en griego, pero hoy me veo obligado. Voy a tener que decir términos en griego. Entonces ustedes me van a ayudar, ¿listo? ¿Me ayudan o no? ¿Cómo me pueden ayudar? Poniendo mucha atención y anotando, para que después lo estudien ustedes mismos y lo tengan claro. Ok, primer término que se usa en griego para hablar de hijo es la palabra teknon, con K, teknon. Suena como a producto, ¿cierto? Teknon, para las manchas. Si no puedes con las manchas, teknon. También suena como a lubricante. Si tu carro no está dando el rendimiento, teknon, usa teknon, lubricante. Ok, teknon, ¿ya lo tiene? Teknon. ¿Qué significa teknon? La palabra teknon significa un hijo engendrado por un padre. Es decir, un hijo que ha nacido de mi carne y de mi sangre. Es un hijo que viene de mi misma naturaleza. Entonces esta palabrita solo se usa para hijos engendrados. ¿Dónde aparece esta palabra? Esta es la palabra de la que habla aquí Romanos 8:14. Porque si es la palabra que se usa aquí, entonces todo el que no es guiado por el Espíritu de Dios no es teknon de Dios. No es la palabra. Bendito sea el Señor. ¿Dónde se usa esa palabra? Esa palabra se usa, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 3 versículos 1 y 2. 1 de Juan capítulo 3 versículos 1 y 2. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados teknon de Dios. ¿Sí ves lo que está diciendo? Que el amor de Dios se ha manifestado en que nosotros podamos ser hijos engendrados por Dios, teknon de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2: amados, ahora somos teknon de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. A ver, exploremos un poquitico esto de teknon. Teknon significa un hijo de mi propia sangre, de mi propia carne. Otra parte en donde aparece la palabra es en Juan capítulo 1 versículo 12 y 13, que lo conocemos tanto. ¿Qué dice Juan 1:12? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio la potestad de ser hechos teknon de Dios, hijos engendrados por Dios. Como me están viendo con esa cara de incredulidad, el versículo 13 lo confirma: los cuales no son engendrados de sangre, de Adán, de los padres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dígalo conmigo: soy un teknon de Dios. O sea, soy hijo de Dios, de la misma naturaleza de Dios. Pero Pastor Luchito, ¿me estás diciendo que yo soy de mejor familia? Sí, te estoy diciendo que eres de mejor familia. Ya no eres de la familia de Adán, ya no eres de la familia de tus padres, ya no eres un Rodríguez, ahora eres hijo de Dios. O sea, piénselo de esta forma. Cuando usted está pasando por la calle y los ángeles lo ven, dicen: cuidado, el que viene ahí no es cualquiera, no es hijo del diablo, no es hijo de las circunstancias, no es hijo de Adán. Este que viene caminando es hijo de Dios. Ábranle paso al hijo de Dios. Teknon de Dios, hijo engendrado. Por eso el apóstol Pablo lo celebra diciendo: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura. ¿Entiendes? Engendrado por Dios, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dígale al que está al lado así, dígale: tú eres un tecnón de Dios. Dígaselo: tecnón de Dios, hijo de Dios, poderoso, ¿sí o no? Por eso el apóstol Pedro dice que tenemos la misma naturaleza divina, la naturaleza del Padre. Wow. O sea que dentro de mí están peleando los dos, el hijo de Adán y el hijo de Dios. Pero sobresale el hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Dígalo conmigo: soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo engendrado por Dios. Tengo la naturaleza de Dios. Por eso camino en las obras de Dios. Yo pertenezco a Dios. Soy un hijo de Dios. Fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. ¡Oh! ¿Usted cómo se autopercibe? Soy hijo de Dios. O sea, ¿usted se cree mejor familia? Sí, de la familia del Padre, de la familia gobernante. Y estoy aquí en la tierra no porque yo sea evangélico ni protestante. Yo soy hijo de Dios. Y estoy en el proceso de una nueva creación, no de una nueva religión. ¿Entiendes? ¿Sabes que ahora como hijo de Dios, en cualquier parte a donde voy, sigo siendo hijo de Dios? Si yo estoy en la calle, soy hijo de Dios. No solo aquí en la iglesia, en cualquier parte donde voy, soy hijo de Dios, porque yo soy la iglesia. Y donde yo voy, conmigo va la iglesia. Yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Somos hijos de Dios. ¿Poderoso o no? Ok, tecnón de Dios. Segunda palabra que se usa para hablar de hijo. Hay otra palabra que se usa para hablar de hijo, y es la palabra nepios. Nepios. Nepios, con P. N-E-P-I-O-S. Nepios. 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 ¿La tienes o no? Suena feo, ¿no? Esa palabra no suena tan bonito como tecnón. Tecnón para las manchas, tecnón. No, esta suena feo, nepios. Pero la palabra nepios habla de un hijo que engendro. Vamos a decirlo de esta forma: si yo presento a un niño y digo: mire, te presento a mi tecnón, ¿tengo que explicar algo más? Ya todo el mundo ve al niño y dice: claro, por eso tiene los ojos del papá, la nariz del papá y la cara de la mamá. Se nota que es engendrado por él. ¿Sí o no? Ok. Pero si yo digo: mira, aquí está mi nepios, ¿qué estoy diciendo? Mira, él es un niño, es hijo mío, pero en este momento es un niño inmaduro. No puede asumir responsabilidades. Está bajo mi patria potestad. Yo tomo las decisiones por él, porque él todavía no puede asumir sus propias decisiones. Es un hijo irresponsable, pequeño, inmaduro, un recién nacido o uno que está apenas creciendo. Eso significa nepios. ¿Entendemos o no? O sea que nepios es un tipo de tecnón. ¿Usted es tecnón? Sí, pero nepios. Déjeme mostrarle en qué versículos aparece eso. Primera de Corintios capítulo 3 verso 1. En Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1, el apóstol Pablo usa esta palabra aquí. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a nepios en Cristo. ¿Está diciendo que no somos hijos? No. ¿Qué es lo que está diciendo? Que son hijos inmaduros, niños, pequeños, que están centrados en sí mismos. Versículo 2, mira: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3: ¿cuál es el fruto de un nepios? Sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Y si usted lo ve de otra forma, todas las obras de la carne pueden manifestarse en un niño nepios, porque el niño nepios no es espiritual, es carnal y anda como hombre. Es decir, a pesar de ser un hijo, sigue todavía en las conductas de uno que no es hijo. Eso es un nepios. ¿Es esta la palabra que se usa en Romanos 8 cuando dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios? No, tampoco. No puedes decirme que eres guiado por el Espíritu de Dios y que eres un nepios, porque precisamente la característica de un nepios es que se sigue dirigiendo por sus propias fuerzas, se dirige por su propia voluntad. Es una persona voluntariosa, es una persona que quiere que se haga lo que él quiere.
vive para que los demás lo sirvan, está en una iglesia para ser servido, quiere hacer su propia voluntad y cuando no la puede hacer, hace pataletas, se agarra a pelear con los sugieres, se agarra a pelear con el que le diga que así no es. Un nepios dice: yo estoy en una iglesia para que me bendigan, para que me sirvan, para que me enseñen, para que me den, El que lo entendió, lo entendió. Es que el nepios tiene el concepto de que él va a la iglesia y cree que la iglesia es una institución que está para el servicio de él. El nepios tiene ese concepto. Él va a la iglesia y cuando está en otro lado no está en la iglesia, porque la iglesia es un lugar. Es un concepto muy inmaduro, equivocado. Porque el concepto bíblico es que nosotros somos la iglesia y no dejamos de ser iglesia, así vayamos a donde vayamos. La iglesia no es una institución, la iglesia es una familia de hijos que están por toda la tierra. Yo soy aquí iglesia y sigo siendo iglesia cuando estoy allá. Hermanos, si somos sinceros, la iglesia cristiana está llena de hijos nepios. Viven del show. Viven de las luces, viven de las sillas cómodas, viven de los lugares cómodos, bonitos. Si se le daña, se va para otro lado. Si lo exhortan, busca otra iglesia. No se sujetan a procesos, quieren hacer su voluntad. Están buscándose maestros que les digan lo que quieren oír. No son comprometidos. Con hijos nepios va a ser muy difícil que las naciones de la tierra conozcan el reino de Dios. Diga al que está al lado: ¿hasta cuándo? No, mentira, dígale al que está al lado: gracias a Dios tú no eres un nepios. Tú no eres un nepios, pero si eres un tecnón. Hay unas esposas que le dicen al marido así como que: más duro, pastor, más duro, más duro. Ok. ¿Qué otro tipo de tecnón hay? Ya dijimos que hay un tipo de tecnón, nepios, ¿no es verdad? ¿Qué otro tipo de tecnón hay? Hay otro tecnón, otro hijo, que es otra palabra griega y es huíos. Huíos, con H. H-U-I-O-S. Huíos. ¿Qué significa huíos? ¿Qué significa huíos? Por ejemplo, esta palabra se usa cuando el Padre, después de que Jesús se bautizó por Juan, Jesús sube de las aguas, el Espíritu Santo desciende sobre él como en forma de paloma, y el Padre desde los cielos dijo: este es mi huíos amado, a él oíd. ¿Qué significa huíos? Huíos es un hijo, lo contrario de nepios. Es un hijo maduro, un hijo que ha aprendido carácter y que ya asume responsabilidades en los negocios de su padre. Es un hijo que decide no vivir más para su propia voluntad, sino para la voluntad del Padre. Es un hijo que la única cosa que quiere hacer en esta tierra es hacer la voluntad del Padre. Es un hijo comprometido con su Padre hasta el punto en que tiene un nivel de intimidad muy grande con su Padre. Y entonces la forma en que lo llama es Abba, Padre. Abba es una expresión de intimidad, intimidad total con el Padre. Abba, no te veo como padre lejano, no te veo como un padre desconocido. No eres para mí alguien distante, eres mi Padre, Padre cercano. Te conozco tanto y quiero vivir para tus negocios. Mi placer es complacerte a ti, Señor. Vivo para ti, sueño para ti, sufro para ti. Lo que me toque, me tocará, pero yo viviré para cumplir la voluntad del Padre. Wow. Un hijo nepios vive para su propia voluntad. No conoce al Padre. El Padre para él es una persona distante, es una persona lejana.
No tiene negocios del Padre, está centrado en sus propios negocios. Un hijo huíos es un hijo que está comprometido con la voluntad del Padre. No sé si vemos la diferencia. Entonces, este versículo, cuando dice los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son huíos de Dios. Es decir, una de las características de un huíos es que es guiado por el Espíritu Santo. ¿Ahora lo entendemos? ¿Lo entendemos? Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos maduros del Padre. Vamos, toca a la persona que está al lado y dile: tú eres un huíos de Dios. Eres tecnón, y dentro de los tecnones tu clasificación es huíos. Wow, ¿suena bien o no suena bien? Suena mejor que nepios. Nepios suena como, no sé, como un nombre feo, dramático. Es el malo de la película. Dígale: deja de ser nepios y vuélvete huíos, para que representes bien a Dios como tecnón de Dios. Ok, denle un fuerte aplauso al Rey por eso. Gloria a Dios. Bien. Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre? ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué es esto de adopción y qué es esto de espíritu de adopción? Dos definiciones más que tengo que hacer del griego. ¿Qué es la palabra adopción? La palabra adopción en este contexto es huiotesia. Huiotesia. ¿Les suena ya algo? ¿Ya lo pueden más o menos interpretar? ¿Qué creen que significa? Huiotesia. Quiere decir colocar o darle posición a un hijo maduro. Eso significa esa palabra huiotesia, que los autores trataron de traducir lo mejor posible, y la palabra más cercana que encontraron fue adopción. Colocar a un hijo en su posición, darle su posición a un hijo. A ver, para que lo entendamos, cuando Jesús fue bautizado y subió de las aguas, el Padre, ¿qué fue lo que hizo? Darle su lugar al Hijo. Desde entonces el Señor Jesús empezó su ministerio entendiendo que estaba en los negocios de su Padre. Es decir, era heredero y estaba administrando su herencia. Un lindo ejemplo de esto está en la parábola del hijo pródigo. Noten lo siguiente, escuchen lo siguiente. En el concepto bíblico, en el concepto de aquellos días, no se concebía que un hijo hiciera su propio negocio independiente. Siempre los hijos estaban haciendo el negocio del padre. ¿Me estás oyendo? Entonces, si tú eras carpintero, ¿qué tenía que ser tu hijo? Carpintero. Cuando tu hijo era nephews, ¿le podías delegar la carpintería? ¡No! Entonces, ¿qué hacías? Él entraba en un espíritu de adopción. ¿Qué significa eso? Espíritu de adopción significa que él entra en un proceso para ser preparado y poderle delegar un día la carpintería. Eso es el espíritu de adopción. Es el Espíritu Santo preparándonos a nosotros para que dejemos de ser nephews y nos volvamos huíos, responsables de la obra de Dios. ¿Cómo nos prepara el Espíritu de Dios para llegar a ese punto? A través de las pruebas. Las pruebas van a hacer que nuestro carácter de hijo se fortalezca, y para que podamos tener esa paciencia y podamos tener la sabiduría de hijos. ¿Qué más va a usar? Va a usar la palabra y los predicadores y los expositores, la palabra, porque la palabra tiene la capacidad de generar personas enteramente preparadas para toda buena obra. ¿Qué más va a usar Dios? Va a usar el Espíritu Santo, va a usar las dificultades, las confrontaciones, los hermanos de la iglesia, las inmadureces de otros. Hierro con hierro se aguza. Nos van a llevar a perfeccionar en la medida en que vivimos en comunidad y unos con otros nos formamos. Porque hay hermanos que son el hermano martillo y tú eres puntilla, y siempre que el tipo viene te golpea. O está este otro hermano que es lija y tú eres madera, y siempre que te lo encuentras sale lijado. ¿Has visto estos hermanos que son suavecitos
y tú dices, este es bálsamo, gloria a Dios. Este es rico, pero este otro es duro, este es fuerte, este es áspero. Esto, ¿sabes para qué Dios dejó eso? Para que maduremos, para que nosotros crezcamos en madurez. Pero ¿qué pasa con el cristianismo de nuestro tiempo? Que medio tiene un problema y se va para otra iglesia, tiene otro problema y se va para otra iglesia, y aborta los procesos de madurez de Dios, porque está centrado en ti y no está centrado en la obra de Dios, en el reino de Dios. ¿Cuántos hoy están diciendo, ahora entiendo, yo tengo que ser un huíos, un hijo maduro? Entonces voy a empezar a soportar a mis hermanos, aunque algunos parecen primos. Diga al que está al lado, hoy entiendo que irremediablemente nos vamos a formar el uno al otro en madurez. Dígaselo así. Hoy lo entiendo. Hoy lo entiendo. Siempre me he preguntado por qué el Señor me puso a tu lado. Hoy lo estoy entendiendo. Para madurar. Oh, gloria. Dale un abrazo a alguien, dile gracias por toda la madurez que me has aportado. Dígaselo. Gracias. Gracias. Hay unos hermanos que me han sacado canas y yo entiendo ahora que mis canas son madurez en el Señor. A propósito, ¿para qué me caso? ¿Para qué me voy a casar? ¿Ustedes creen que me caso para ser feliz? Si tú crees que te casaste para ser feliz, pronto te vas a divorciar. Nadie se casa para ser feliz. Nadie se casa para vivir contento, vivieron felices y comieron perdices. Eso es Disney. ¿Sabes para qué nos casamos? Para madurar. Y en esa madurez formar familia de Dios. Y en las buenas y en las malas estamos juntos. La familia es una familia que entiende que nos tenemos que soportar las debilidades unos de los otros y apoyarnos unos a otros y aceptarnos unos a otros y amarnos unos a otros a pesar de lo que somos. ¿Podrías abrazar a alguien y decirle te amo a pesar de todo? Ahora entiendo por qué el Señor me puso en Puente Largo, porque no es la iglesia perfecta, es una iglesia que comenzando por sus pastores son súper imperfectos. Pero ¿sabe para qué me dio Dios esos pastores y esa gente y esos líderes y esa gente en Puente Largo tan imperfecta? ¿Para qué? Para madurar, para ser un hijo huíos y dejar de ser un hijo nepios y administrar los negocios del Padre. ¡Oh, gloria! Escúcheme porque tengo dos conceptos más que decirle. Primero, le estaba diciendo a mi amado hermano que en tiempos de la Biblia no se concebía que alguien hiciera su propio negocio. O sea, en los tiempos de la Biblia, si tú eras levita, de la familia de Leví, tu negocio era ser sacerdote, no podías hacer otra cosa. Para vivir en los negocios de tu padre tenías que ser sacerdote. Si tú eras hijo de rey, tenías que prepararte para ser rey o para ser parte del gobierno. Si tú eras hijo del carpintero, te tenías que preparar para ser carpintero. Tú no podías hacer otra cosa distinta que los negocios de tu padre. Entonces en la parábola del hijo pródigo vemos una ilustración lindísima de nepios, de huíos y de espíritu de esclavitud del que está hablando acá. Miren cómo lo une. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Siendo un nepios, decidió, ¿sabes qué, padre? No quiero vivir para tus negocios, me voy a inventar mis propios negocios, así que nos vemos, chao, dame mi herencia, me voy. Pero no estás listo, necesitas más para poderte adoptar. No me importa, yo quiero mi herencia ya y me voy. ¿Y qué hizo con la herencia? La malgastó. ¿Y en qué terminó? En lo peor. Vivió con mujeres, se dedicó a una cantidad de cosas. Terminó alimentando cerdos.
Todo hijo nepios, todo aquel que no se deje guiar por el Espíritu de Dios, terminará en las obras de la carne. No sé si me está haciendo entender con el pasaje, pero dice el pasaje que no hemos recibido el espíritu de esclavitud. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? Es el que tiene otro tipo de hijos, que aunque no se han ido de la casa del Padre, están ahí, pero lo ven como si fueran esclavos, con distancia y con temor. El hermano mayor cuando vio que volvió su hermano y le hicieron fiesta, se fastidió, se molestó. Su corazón estaba tan distante del corazón del Padre que en vez de decirle Abba, en vez de decirle Padre íntimo, le dijo: ¿por qué a mí? Nunca me has dado nada, si siempre te he servido. ¿Notan el espíritu de esclavitud? Yo te he servido religiosamente, yo he cumplido con todo. ¿Por qué a mí nunca me has matado un cordero con mis amigos? Y el padre le responde y le dice: hijo, deja ese espíritu de esclavitud y empieza a portarte como hijo, porque es que todo es tuyo. Tú eres heredero. ¿Por qué vives como un esclavo siendo hijo? Tú eres heredero, tú eres el dueño de todo. Cuando quieras puedes hacer la fiesta, invitar a tus amigos, porque es que tú eres también parte de esta casa. Pero notan que el otro lo veía distante. Espíritu de esclavitud. Lo que Dios quiere hoy es que su iglesia no se comporte en espíritu de esclavitud, sino se comporte en espíritu de adopción. Me estoy preparando para ser un hijo heredero, para ser un hijo gobernante. ¿Por qué estás dejando la adicción al cigarrillo? Porque yo soy un hijo gobernante, y un hijo gobernante no fuma, porque está consagrado a los negocios de su padre. ¿Y por qué estás dejando el alcohol? Porque un hijo gobernante no se enreda en esas cosas. Un hijo gobernante se consagra en los negocios de su padre. ¿Y por qué estás dejando la marihuana? ¿Por qué estás dejando todo eso? Porque soy un hijo gobernante, y un hijo gobernante no se distrae en estas cosas para agradar a su padre, para vivir en los negocios de su padre. Por eso dejo todo y sigo a Cristo. Ok, entonces, ¿entendemos el pasaje? No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, el que nos está preparando para ese momento en que se hará una ceremonia, en que seremos presentados como hijos responsables y por el cual clamamos: Abba, Padre. Déjeme hacerle unas aplicaciones prácticas para terminar. ¿Qué tal si hoy cambiamos nuestra petición? Y en lugar de decirle como siempre a Dios: Dios, quiero tal cosa, quiero tal otra, quiero que me hagas esto, mi voluntad es esta, házmela. ¿Qué tal si hoy le decimos al Señor: Señor, entiendo que soy un hijo en la casa, ¿cuál es mi parte en tus negocios? ¿Por qué no cambias la oración hoy? ¿Por qué no le dices al Señor así? Le dices: Señor, ¿me quieres usar en la academia tal vez? ¿Quieres que yo sea un catedrático universitario? Preparado, inteligente, estudiado, pero que lo haga desde la paternidad de Dios y de los valores del reino de Dios. Y que en lugar de incendiar a mis estudiantes con odio y con rencor, los incendie con los principios y valores del reino de Dios. ¿Esa es mi parte en tus negocios? Yo quiero hacerlo. Tal vez otra persona puede decir hoy: Señor, ¿tú quieres que yo sea un músico? Un músico cantante muy ungido y que cante en medio del mundo, que mis canciones se escuchen en las principales emisoras, no buscando mi fama, sino buscando que tu mensaje sea conocido, y que a través de valores y principios en las cosas diarias de la vida yo pueda influir a mucha gente siendo sal y luz allá en el mundo. No estoy hablando de un ministro de culto, estoy hablando de un cantante que vaya tipo Juan Luis Guerra y traiga los valores y los principios del reino en medio de la oscuridad. Tal vez quieres que yo sea un actor, un humorista,
y en medio de la actuación traiga tus principios. O tal vez quieres que yo sea un abogado y que esté casado con la justicia y que alrededor de mí, Señor, todas las personas que puedan venir a acudir a mi consulta o a quienes asesoro o con quienes trabajo, encuentren en mí la justicia de Dios, el derecho de Dios, el bien de Dios, los valores de Dios, la ética de Dios, la integridad de Dios. O tal vez quieres, Señor, que yo como hijo administre la tierra y sea un ambientalista y cuide esta tierra en la que tú nos trajiste, que tú nos diste para que la cuidáramos y la gobernáramos. Y entonces seré un defensor del agua, seré un defensor de los recursos, seré un defensor de los equilibrios, pero no con odio, sino por medio del amor, del servicio, de la enseñanza, de la instrucción. ¿Quieres, Señor, que yo tal vez sea un pastor y me dedique a predicar tu palabra, a ser ético, íntegro, a estudiar tu palabra para que la pueda enseñar a la comunidad? ¿Qué quieres que yo sea, Señor? ¿Quieres que yo sea un vendedor y en las ventas te represente sin mentiras, sin engaños, con la verdad? ¿Quieres que yo sea un inversionista, un economista y traiga los valores del reino, las libertades personales, la libertad para que las personas puedan emprender, generar productos de excelente calidad? ¿Tú quieres que yo sea un economista, un inversionista? ¿Qué quieres que yo sea, Señor? No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. ¿En qué quieres que me ocupe en los negocios de tu reino, Señor? En los negocios de mi Padre. Esta mañana no nos podemos ir de aquí sin preguntarle eso al Señor. ¿En qué parte de los negocios quieres que yo me ocupe, Señor? Yo no quiero ser más un niño pataletudo. No quiero ser más el niño que hace siempre los berrinches y las pataletas. No quiero seguir más hiriéndome, pensando que todos los demás me rechazan, porque estoy tan centrado en mí mismo, en mi egolatría, en mi orgullo, en mi egoísmo. Yo dejo todo eso, Señor, y entiendo que soy un hijo maduro, un heredero de la obra de Dios, heredero en Cristo. ¿Me quieres llevar a la política? ¿A alguien de pronto el Señor lo quiere llevar a la política? Para que traiga el amor, para que traiga los principios, para que traiga el servicio, para que en lugar de la corrupción traiga un servicio a la gente. En lugar de servirse, sirva. No sé en qué te quiere usar Dios, pero dile hoy al Señor: Señor, acepto tu llamado. Yo te serviré en donde tú me pongas. Donde tú me pongas, Señor. Lo que tú me pongas a hacer, lo haré para ti, por ti, en ti, para darte gloria, para darte honra. Los fotógrafos, los diseñadores, en lugar de ser diseñadores de vanidades, diseñen la voluntad de Dios. Diseñen palabras proféticas impresas en gráficos que expresen la voluntad de Dios. Con las imágenes, con los videos, compón mensajes del reino de Dios para que muchos los conozcan, pero en tal nivel de creatividad que sea innegable el acceso que le den a tus imágenes, a lo que tú compones. Vamos, iglesia, no es tiempo de ser guiados por la carne, es tiempo de ser guiados por el Espíritu. Una iglesia del Espíritu. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son huíos de Dios. Yo acepto tu llamado, Señor. Hoy al tomar la cena, Señor, aceptamos tu llamado. Declaramos, Señor, que al tomar este pan, así como Jesús se entregó al 100%, nosotros nos entregamos al 100%. Al tomar la copa, recordamos el nuevo pacto en tu sangre.
hacemos tu voluntad. Hoy terminamos orando la oración del huíos. Dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, así como en los cielos, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, Señor, sabemos que tú nos lo vas a dar, confiamos en eso. Y gracias porque también podemos pedirte perdón y perdonar a los que nos ofenden. Así, Señor, como nosotros los perdonamos, tú nos perdonas. Gracias, Señor, porque no nos dejas caer en tentación y nos libras de todo mal. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Participemos en la cena del Señor.